Hola, esta es Winnie y hoy les quiero hablar sobre las apariciones marianas dentro de la Iglesia Ortodoxa. Ah, una persona me hizo esta pregunta en uno de los videos que yo posteé sobre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Ella me comentaba me preguntaba que si las apariciones de la Virgen de Medjugorje eran aprobadas por la Iglesia Ortodoxa. Le había dicho que no. Entonces me preguntaba que cuáles apariciones marianas teníamos nosotros los ortodoxos. Yo había comentado en otro video sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe y la aparición de la Virgen de Zeitún. Como estas dos apariciones son la Virgen de Zeitún, que desapareció en Zeitún, Egipto, es una aparición que es en común con la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. La aparición de Guadalupe apareció dentro de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Ortodoxa no tiene una posición oficial en contra o a favor de esta, así que queda de parte del creyente creer o no en la aparición. No hay nada que afecte el dogma de la Iglesia Católica en esta aparición en específico. Ahora, para hablarle primero sobre las apariciones marianas dentro de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa, tengo que primero hablarle un poco sobre cómo nosotros o cómo la Iglesia Ortodoxa llega a la conclusión de que una aparición es o no aprobada. Primero que nada, la Iglesia Ortodoxa enseña que una aparición, y esto es con cualquier aparición, no solamente con las apariciones de la Virgen, no viene a interrumpirte lo que estás haciendo cuando estás rezando. Por ejemplo, si ustedes están rezando y se les aparece un santo o se les aparece la Virgen, pues la Iglesia Ortodoxa te dice que debes entonces deducir que esta aparición no es buena, porque la oración es algo tuyo personal con Dios y nada que venga de Él va a interrumpir ese momento. También te enseña la Iglesia Ortodoxa que cuando presencias una aparición, tienes que dudar. No puedes creerla así ya a la soltada, porque tienes que preguntarte ¿por qué tú? ¿Por qué de todas las personas que podrían merecer ver una aparición, por qué tú vas a ser el escogido? Hay que tener la humildad para admitir que uno no tiene que uno no es digno de que venga a la Virgen María y se le aparezca a uno o a ningún santo. Así que cuando una aparición se presenta a uno como ortodoxo, eso es lo primero que vas a pensar. Y en otros casos, por ejemplo, personas a las que se le han aparecido santos, le han exigido a los santos que adoren a Dios, ya sea que vayan al altar personal que uno tiene en la casa y adoren a Dios, o que lo glorifiquen. Por supuesto, un demonio no lo va a glorificar, ni vas a ir al altar, ni nada de eso. Así que eso es una manera de determinar si es una aparición real o no. Solamente una aparición real pues sería capaz de glorificar a Dios. Y estos son como reglas básicas que todo ortodoxo debe saber. Pero también hay otras cosas que entonces la iglesia toma en cuenta cuando se trata de apariciones en masa o de apariciones que han sido presenciadas por muchas personas, como lo fue la Virgen de Zeitún en Egipto. Y en estas apariciones siempre la iglesia ortodoxa te dice que la Virgen María no se aparece sola. Y esto viene a que
En los años que le siguieron a la ascensión de Jesucristo, la Virgen María anduvo con los apóstoles y los ayudó a establecer la iglesia. Entonces, en este tiempo, ella, por supuesto, compartió mucho de su vida con ellos, así que de ahí viene la tradición oral. Pero cuando llega la hora de establecer lo que es la Biblia, o establecer las enseñanzas, porque la Biblia vino mucho después, pero establecer esas enseñanzas que iban después a estar en la Biblia, ella se quita de esa ecuación. Solamente aparece en algunos pedacitos. ¿Por qué? Porque ella está dando la atención a la vida de su hijo, no a la vida de ella. Quizá entendiendo que el milagro que se había dado en ella era tan y tan grande que podría hacer que algunas personas la adoraran a ella en vez de a su hijo. Ella se quita de la ecuación. Ella está lo que le dicen en el background o en la parte de atrás donde no se ve. Y así es como ella se presenta a nosotros los cristianos. Cuando ella aparece en una aparición, ella no aparece hablando y añadiéndole al dogma de la iglesia, ni aparece ella cambiando normas ni nada de eso. Las normas y todas esas cosas es los líderes de la iglesia y el Espíritu Santo, todo eso. Ella nunca aparece a decir esto está bien o esto está mal. Ella siempre aparece a señalar a su hijo. Y por esto es que cuando ella aparece, nunca aparece sola. Ella siempre aparece con el niño en brazos. Y cuando el niño no lo tiene ella en los brazos, lo tiene en la barriga. Ella aparece entonces embarazada. Pero no aparece sola. Cuando tiene el niño en los brazos, siempre aparece con su mano así, con el niño aquí en la mano y el brazo así, apuntando o señalando a su hijo, redirigiendo la atención no hacia ella, sino hacia el hijo. Y entonces aquí se contesta una de las preguntas que también me hicieron en uno de los videos, de que nosotros, me decían que nosotros éramos paganos porque pensábamos que la Virgen era intercesora ante Dios, y esto es incorrecto. El único intercesor ante Dios es Jesucristo. Jesucristo es la única persona por la que nosotros podemos llegar al Padre. Ahora, la Virgen María la llamamos intercesora porque ella intercede por nosotros ante su Hijo. Y hay evidencia de esto en la Biblia. En la Biblia comienza todo en las bodas de Caná. Y comienza que ella le pide que ayude a los novios. Jesús le dice que no es su tiempo, pero él tampoco le dice que no ni que sí. Él sencillamente le dice, no es mi tiempo. Y ella, siendo la madre de Jesús, lo pone en una situación donde él tiene que hacer algo. Cuando le dice entonces a los sirvientes, hagan lo que sea que él dice. Ahora, ella no lo está poniendo en esta situación porque tiene poder sobre él, sino porque tiene fe de que él va a honrarla a ella como madre. Como las que tenemos hijos, sabemos que si nosotros le pedimos algo a nuestros hijos, es bien difícil que nos digan que no. Porque ellos van a tratar siempre de honrar, y en especial si los hemos criado bien, van a tratar de siempre honrarnos a nosotras, sus madres. Así que en esta intercesión de la que hablamos nosotros, la Virgen María le pide a su hijo por nosotros. Y entonces muchos protestantes dicen que esto no se evidencia en la Biblia y no aceptan, por ejemplo, las bodas de Caná. Pero tenemos, yo creo, la primerísima ocasión en la que ella intercedió por todos nosotros. Cuando Dios le dice que el Espíritu Santo va a ascender en ella y ella va a ser la madre de su hijo, de Jesús, el Hijo de Dios, ella pudo decir que no. En la Biblia no se explica mucho, pero en la tradición oral de la iglesia, que es la que dio pie a que se escribiera la Biblia, porque la Biblia no fueron libros que estaban escritos y ya. O sea, no había nadie, no había un historiador corriendo detrás de las personas, escribiendo las cosas.
La Biblia se da a que la historia se mantiene oralmente dentro de la iglesia y se va pasando de boca en boca hasta que llega el momento en el que se escribe, y entonces así es que pasa a nosotros en la Biblia. De esta misma manera hay historias que no están en la Biblia porque, como lo dice la misma Biblia, la Biblia es muy grande para contener todas las historias que podrían haber. Así que de esta manera, la historia de la Virgen María, de ella como mujer, como persona, no aparece allí. Pero la tradición oral de la iglesia enseña que la Virgen María podía ver el futuro. No era una adivinadora, era como una profeta. Ella, cuando el Espíritu Santo le dice, o sea, cuando el Espíritu Santo desciende en ella, ella sabe lo que va a pasar. Ella sabe, ustedes saben, hay una canción en inglés que pregunta, la dan en Navidad y le pregunta a la Virgen, ¿sabías que ibas a besar la cara de Dios? ¿Sabías que ibas a ser la madre de Dios? Y cosas así. Ella sí lo sabía, ella sí sabía. En ese momento ella sabía que iba a haber un gran sacrificio de su parte y ella dijo que sí. Quizás estaría adivinando si le digo que ella había visto el momento de la cruz. No creo que Dios le hubiera dado ese momento, pero sí creo que en algún momento en su vida le habrá preparado para eso. El asunto es que ella sí sabía a lo que le estaba diciendo que sí. Ella no dijo que sí de ahí, de lo adivino, de sin saber. Dios le dio la habilidad de tener pleno conocimiento del compromiso que ella estaba tomando. Entonces, en ese momento, señoras y señores, a los protestantes en específico, ella está intercediendo por ustedes, está intercediendo por todos nosotros. Ella no tenía que sufrir de la manera que ella sufrió toda su vida. Ella no tenía que pasar por el dolor tan horrible de perder a un hijo y de la manera que lo perdió para que nosotros obtuviéramos salvación. Ella lo hizo porque está intercediendo por todos nosotros, porque nos amó a todos nosotros, amó la humanidad, amó a su hijo, pero el amor a la humanidad iba en acorde con el amor sacrificio, el amor sacrificio, no sé cómo se dice, pero el amor ese de sacrificio de que Dios siente por nosotros, que Dios a su propio hijo por nosotros. Ella es la madre de Dios porque piensa de una manera similar. Dios le da la habilidad de pensar de una manera similar. Ella también se está sacrificando por nosotros. Por eso le llamamos intercesora. Ella sigue viva porque cuando Jesús muere en la cruz, el ladrón arrepentido, lo que le responde Jesús al ladrón arrepentido es: hoy estarás en el paraíso conmigo. Él no le dice, te vas a dormir y luego ya yo te levanto cuando los resucite a todos. Él le dijo, hoy vas a estar conmigo. Jesús venció a la muerte con su muerte, lo que significa que la gente que está con Él está viva porque ya no hay muerte. Él la venció. Él la venció. Quizás no están en la tierra prometida, o sea, en el nuevo Israel prometido, quizás no están allí, están en el paraíso, quizás esperando a que ese momento llegue, pero están vivos, no dejaron de existir, no están durmiendo esperando a que Él los resucite. Sí va a haber una resurrección en la que el cuerpo y el espíritu se van a unir de nuevo, pero la Virgen María está viva. Y no está viva en espíritu nada más. La tradición oral de la Iglesia Ortodoxa enseña que la Virgen María murió o se durmió en el Señor, que es como nosotros lo decimos. Ella se durmió en el Señor y Jesús vino y se la llevó. La resucitó y se la llevó. No a su espíritu únicamente, a su cuerpo también. Porque Él tiene el poder de hacerlo. Porque, y aquí vamos entonces al Viejo Testamento. En el Viejo Testamento ustedes observan que David es el rey, pero su esposa no es la reina. La reina es la madre de David. En el Viejo Testamento se observa que en la tradición judía, cuando hay un rey,
quien va a ser la reina junto con ese rey no va a ser su esposa, que a veces tenían varias, sino la madre. Entonces, y de hecho, y hoy día sabemos que en la cultura judía la madre se considera como algo muy grande y a quien hay que respetar mucho. Entonces, cuando todo el Viejo Testamento es un espejo de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento, es un foretelling o una predicción de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento con otros, por supuesto, el personaje principal es Jesucristo, pero como los sacrificios pequeños de muchas personas y las cosas obtenidas por muchas personas, todas llegan a ser completas en Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Y así pasa entonces ser Jesús el rey de los judíos, y por tanto la Virgen María pasa a ser la reina de los judíos. Cuando muere Jesús, sus últimas palabras en la cruz fueron para su discípulo más pequeño. Eso somos nosotros. El discípulo más pequeño somos nosotros, no él. Y aquí vamos de nuevo para atrás. La Virgen María, cuando ella se desposa con José, José era un hombre que ya tenía hijos. Él era un viudo, un hombre adulto y tenía hijos. Estos hijos pasan a ser los hermanastros de Jesucristo. José nunca toca a la Virgen María. ¿Por qué? Porque si la cruz en la que murió Jesús es sagrada, y yo creo que cualquier protestante va también a pensar esto, cualquier cosa que ha tocado Jesús se vuelve una reliquia porque tiene poder, porque el que él la haya tocado lo hace algo grandioso. Cuánto más poder hay dentro de la Virgen María, que dentro de ella contuvo algo que no se puede contener. El universo entero no puede contener a Dios. Y sin embargo, ella lo contuvo en su barriga. No porque ella era algo grande en sí sola, sino porque encontrando gracia plena, que significa completa. Yo no creo que nadie ha encontrado gracia plena en Dios, sino ella. Encontrando gracia plena en Dios, Dios entonces la hizo capaz de lo incapaz. La hizo capaz de tener adentro a Jesús. Ella fue predicha en el Viejo Testamento cuando se habla de la zarza ardiente. Esa zarza que está quemándose pero no se consume. Esa es la Virgen María, el arca de la alianza, que si la tocabas te mataba. Esa arca de la alianza es la predicción de la Virgen María. La Virgen María es el nuevo arca de la alianza. Contuvo dentro de sí lo incontenible. En el Viejo Testamento se comunicaban con Dios a través de esa arca. En el Nuevo Testamento ella trae entonces a Dios. Que esto es otra cosa. Me dicen no, porque Dios, ella no parió a Dios porque Dios ya existía y entonces no lo pudo parir porque ella nada más que parió el cuerpo de Jesús. Bueno, incluso los protestantes tienen que saber que al principio que se estaba estableciendo la iglesia, los padres de la iglesia, que entonces deben ser los padres de todas las iglesias, no solamente de la católica y la ortodoxa, la iglesia protestante tiene que reconocer a estos padres de la iglesia también. Son los padres que ayudan a explicar la Biblia, a explicar las enseñanzas de Dios. Estos padres, pensar que Jesús es hombre aquí y Dios acá, es una herejía. Él es una sola persona y esa sola persona es completamente hombre y completamente Dios. No se puede dividir. No se puede dividir. Ese fue el sacrificio. Ese fue el sacrificio que Dios hizo. No era venir y meterse dentro de un cuerpo humano y hacer todo como si fuera una marioneta y luego salirse y seguir siendo Dios. Eso no era sacrificio para Dios. Eso era algo posible y nada grande si lo hubiera hecho de esa manera. Lo grande está que siendo él hombre, siendo él
a mí, siendo Él Dios, siendo Él el creador del universo, se volvió la criatura. Se volvió un hombre como todos nosotros. Amó tanto a los seres humanos que se volvió un ser humano como todos nosotros. Imaginen un pintor, imaginen a Van Gogh que ama tanto a su pintura que se vuelve él mismo pintura. Pero eso es lo que hizo Dios y no fue algo que Él hizo que después se podía volver a revertir y cambiar y seguir siendo Dios. Cuando Dios toma la carne humana, cuando se hace cuerpo humano, cuerpo y sangre humana, se queda así para siempre, ya. Cuando Él resucita, que cuando Él asciende al cielo, su cuerpo se glorifica, que es lo que nos va a pasar cuando resucitemos al final, lo que ya le pasó a la Virgen María. Se glorifica y se va al cielo. O sea, Él no cogió y como una mariposa soltó la pupa, la soltó y se hizo mariposa y se fue. Con el mismo cuerpo que la Virgen le había parido. Siguió siendo uno con ese cuerpo, se glorificó, que es alcanzar teosis completa con Dios y se fue al cielo dejando al Espíritu Santo, o sea que no estamos solos. Entonces, por eso es que no se puede decir que la Virgen María solamente parió al cuerpo de Jesús. Y otro misterio más, porque la Iglesia Ortodoxa enseña que todas estas cosas se ven como un misterio y no se pueden explicar científicamente. Y eso es parte de lo que es hermoso, que no se pueden explicar. Nuestro cerebro humano no va a comprender anyway, así que para qué tratar. Pero para los que buscan la verdad y todas esas cosas, Dios existe fuera del tiempo. Nosotros existimos en una línea continua de tiempo. Dios está fuera de eso. Por lo tanto, nosotros no podemos medir la vida de Dios, no podemos medir los milagros de Él, cómo Él actúa dentro de esa línea de tiempo. Es como, por ejemplo, a mí me dicen en Facebook y cosas así, me dicen que Dios es un Dios de rabia, porque en el Viejo Testamento Él está bien molesto y Él mata gente y Él mata ejércitos y coge el lado, o sea, se va con un lado o con el otro, y que ya entonces en el Nuevo Testamento Él cambia. Y no, eso es incorrecto. Como ustedes están interpretando a Dios en ese momento, es incorrecto. Dios no cambia. Él siempre ha sido el mismo. Recuerden que Él existe fuera del tiempo, así que cuando Él está mirando nuestra línea de tiempo, Él ve que todos vamos a morir. Todos, pero no muerte del cuerpo, sino muerte espiritual. Todos vamos a morir, todos estamos mal, toda su creación se está yendo por el inodoro, todo va a ser desperdiciado. Y Él toma la decisión en el momento en que Adán y Eva meten la pata, toma la decisión de salvar esa creación. ¿Y cómo lo hace? Ok, voy a poner un plan en marcha y voy a salvar a la creación. Entonces, que en este momento en el Viejo Testamento somos creación, somos su criatura. Entonces, Él decide que va a cambiar, ¿cómo es que nos va a ayudar? Nos va a dar la mano. Para dar la mano, Él va a sacrificarse. Él se va a dar a sí mismo. Va a hacerse hombre, su hijo se va a hacer hombre y va a morir por nosotros. Ahora, cuando ustedes ven que Dios toma lados en el Viejo Testamento, no es porque Él prefería a esta gente y a esta gente no. Es porque Él le daba la oportunidad a todo el mundo que lo seguían. Pero esta gente que no lo quería seguir estaba haciendo el trabajo del diablo, que era evitar que Jesús pudiera nacer. Ponían trabas y ponían cosas y perseguían a la gente, a los judíos, porque ellos eran los escogidos para que naciera el Hijo de Dios de ellos. Entonces, Él tenía que proteger a esta gente, porque de allí era que iba a nacer su hijo. Ellos eran los que lo estaban siguiendo fiel. Inclusive metieron la pata en varias ocasiones y se desviaron de Él. Pero aún así Él los volvió, los encaminó, porque de allí seguía. De ahí era que iba a nacer su hijo. Así que todas estas personas que Él mata y todas estas personas que Él tiene que eliminar para que este otro grupo de personas pueda continuar,
Él tampoco los está matando porque está diciendo hasta aquí llegué con ellos y que se mueren y se desperdicien. Recuerden que Dios también en la Biblia expresa que el universo entero, creo que lo daría completo por una sola alma humana. O sea, Él ama muchísimo al hombre, así que cuando Él está viendo a todas estas personas que están alejándose de Él, lo que está pensando es el futuro, que Él está fuera del tiempo, lo está viendo completo. Esta gente va a morir, esta gente va a ir al infierno, pero es que mi hijo va para salvarlo, ellos no están perdidos. Aún cuando yo los tenga que matar en esta guerra y ellos vayan a ir al infierno, aún ya así los puedo salvar. Porque en ese día en el que Jesús muere un viernes, el sábado, en nuestra creencia ortodoxa, Él desciende a los infiernos y remueve las almas de allí. Vacía el infierno. Lleva esas almas al paraíso. Deduzco que a las personas que lo aceptaron, ¿no? Que según predicó y nos habló acá en la tierra, pues lo mismo habrá hecho ahí abajo. Aparte de que una vez llega la presencia de Dios al infierno, pues ya no se vuelve infierno. Porque la presencia de Dios lo hace cielo, lo hace el paraíso de nuevo. Así que una vez Él hace esto, se completa todo. Así que ese Dios rabioso que ustedes están hablando en el Viejo Testamento, no, Dios es el mismo. Siempre en el Viejo Testamento actuó fríamente, ¿cómo es como dicen? Fríamente calculadamente. Actuó calculadamente todo el tiempo, porque sabía que tenía que remover piezas de este tablero de juego para poder traer a la pieza principal que era su hijo, para que todas las demás piezas se pudieran salvar. Así que no estamos hablando de que Dios tenía rabia en el Viejo Testamento y ya luego en el Nuevo Testamento se puso de buen humor. No es así, no. Por eso también en las apariciones de la Virgen, cuando nosotros hablamos de las apariciones ortodoxas, no creemos en las apariciones católicas en las que la Virgen María se aparece diciendo que Dios tiene rabia, que Dios exige sacrificio, porque también para nosotros los ortodoxos el sacrificio que nosotros hacemos es ayuno. El 27 de febrero comenzó el gran ayuno o la cuaresma ortodoxa. Y nosotros tenemos varios ayunos durante el año y este es el tipo de sacrificio que nosotros le ofrecemos a Dios. No sacrificio físico, el sacrificio de oración, el sacrificio de las postraciones, arrodillarse. Todas esas cosas son parte de la disciplina ortodoxa, del sacrificio ortodoxo. Y por eso cuando alguna aparición se aparece, valga la redundancia, se aparece y dice vas a sufrir, vas a tener esta enfermedad y la vas a sufrir porque es sacrificio tuyo para salvar a la humanidad o cosas así, pues eso iría en contra de la enseñanza ortodoxa. Por supuesto, cuando llega sufrimiento, nosotros pensamos que este sufrimiento, por ejemplo, vamos a poner a alguien que se enferme de cáncer o alguien que esté en prisión, ese tipo de sufrimiento, Dios lo permite, no para que nosotros nos sacrifiquemos, para que Él se apacigüe o para que Él coja eso y lo ponga como puntos para salvar a este otro grupo de gente, no. Eso es como una limpia espiritual para nosotros. Una persona que tiene cáncer, voy a usar este ejemplo que es bien común, la persona mientras tiene cáncer y está enferma y está muriendo, tiene la oportunidad de arrepentirse, tiene la oportunidad de hacer introspección. Hoy estoy mal con el español, pero tiene la oportunidad de pensar para adentro, para sí misma, tiene la oportunidad de acercarse a Dios durante ese tiempo. En la debilidad de la piel, de la carne, tiene la oportunidad de hacerse fuerte espiritualmente. Y así las personas que están cuidando a esta otra persona que está enferma, que tienen el sacrificio de darse ellos mismos a esta persona,
tienen también la oportunidad de acercarse a Dios y de hacer un sacrificio por una persona a la que ellos aman. Y esto es algo que los acerca más a Dios. No porque el sacrificio en sí alegra a Dios. Él no quiere que suframos, sino porque el cambio espiritual que ocurre dentro de nosotros a través de ese sacrificio es lo que nos acerca a Dios. Algo así como cuando uno está lavando ropa a mano y la tiene que estrujar y estrujar y estrujar y reventar y le hace uno así todo eso y eso le saca a uno a veces hasta sangre en los nudillos. Todo ese esfuerzo al final hace que la ropa salga blanquita y limpiecita. Así es como nosotros vemos la enfermedad o cualquier otra situación en la vida de nosotros, ya sea desempleo, ya sea divorcio, cualquier cosa, cualquier dificultad humana que se pueda usar o se pueda describir como un sacrificio, pues nosotros la vemos de esa manera. Por eso no podemos creer en estas apariciones que piden sacrificio, ya sea físico o que dicen que ese sacrificio va a apaciguar a Dios. Yo uso la palabra apaciguar. Sé que una persona católica quizá usaría otra palabra, agradar a Dios, que ese sacrificio va a agradar a Dios. No es el sacrificio, en nuestra creencia, no es el sacrificio lo que agrada a Dios, sino el cambio espiritual que ocurre a través de ese sacrificio. Ahora, ya con esta súper explicación que les he dado de 30 y pico de minutos ya, pues entonces le puedo comenzar a hablar de apariciones ortodoxas. Hay muchísimas apariciones ortodoxas. La primera aparición de la Virgen María, que es de las que le quiero hablar en específico, ocurrió justo después que ella murió. Todos los apóstoles casi todos los apóstoles, excepto uno, estaban reunidos porque sabían que la Virgen estaba muriendo. Y la Virgen estaba enferma ya, creo que tenía 60 y pico, o un poquito menos, un poquito más. Así era, o eran 70 y pico. Ay, no, olvídenla, no recuerdo. El asunto es que ella ya estaba viejita, para ese tiempo estaba bien viejita ya. Y estaba junto a todos los apóstoles y otras personas más que se habían unido a la iglesia. Y ella estaba muriendo. Ahí es que ella muere, viene Jesús. Cuando ella está muriendo, ella le pide a Dios que en lugar de su ángel guardián sea su hijo quien venga por ella. Y por supuesto su hijo no va a decir que no, él es el que viene, la busca, los apóstoles presencian como él se lleva el cuerpo de ella. Excepto este otro que no llegó a tiempo porque estaba tan lejos que no pudo llegar. Entonces él se pone a llorar porque se da cuenta que ella había muerto. Y se pone a llorar porque no la va a poder ver, no va a poder decirle adiós. Y entonces le da por mirar hacia arriba y entonces ve a Jesús y a la Virgen María ascendiendo al cielo. Y él mira y dice, no puedo creerlo, esta es Theotokos, la Madre de Dios. Y ella se quita el cinturón y se lo deja caer para que él lo coja. Para que vea que sí, que era ella, que no era una visión de él, no era un truco del diablo, para que viera que sí, que era la Virgen María que estaba siendo llevada al cielo por su hijo. Hay un montón de otras apariciones marianas, yo no las conozco todas, pero voy a decirle de las que yo conozco, las que más me han llamado a mí la atención. Y no les puedo decir el año en que ocurrieron porque no lo recuerdo. Pero hubo una aparición también que ocurrió cuando los bolcheviques estaban peleando. Creo que los bolcheviques estaban esperando a los alemanes, estaban... es de esa guerra que hubieron por allá. Entonces estaban cansados ya, los rusos estaban cansados, no querían pelear
pero iban a tener que pelear porque venían los alemanes, así que ellos rezaron y le dijeron a la Teotocos, estamos cansados ya. Y valga mencionar que en este momento que hay guerra, y por esto es que Dios se mete, en este momento que hay guerra en Rusia, el problema más grande era que los rusos no podían ser cristianos, les obligaban a que no lo fueran, los perseguían por ser cristianos. Es por esta razón que hubieron muchas apariciones y muchos santos en Rusia durante este tiempo. Las apariciones eran como para darle fuerza. Pues en esta aparición ellos están rezando porque ellos no quieren pelear. Ellos dicen quizá otro día, pero hoy estamos tan cansados ya porque ya venían de haber peleado. Entonces la Virgen María se aparece en el cielo con el niño en brazos. Y no solamente la ven los rusos, también la ven los alemanes. Y todo el mundo para de pelear porque si tú ves a la Virgen María, el mensaje es fuerte y claro, ya no tiene que hablar ni nada, pero queda bien claro que ella no quiere pelear ese día. Todo el mundo para. Y los alemanes, que muchos eran ateos en ese momento, se convirtieron a ortodoxia. Hay un santo que se llama San Serafín de Sarov, es un santo ruso. Y este santo es el santo patrón de mi hijo. Y su historia es bellísima, pero tendría que hacer un video nada más para hablar de él porque es una historia bien bonita. Y él ve a la Virgen María desde que él era pequeño. Se le aparecía a ella todo el tiempo. Y ella le enseña el rosario a él. Antes, de hecho, de que la Iglesia Católica recibiera el rosario, San Serafín de Sarov lo recibió. Es una versión del rosario bien larga y él puso a las monjas a que lo rezaran. Y ahora algunos ortodoxos lo rezan también, porque la regla para rezar de los monásticos es diferente a la de los laicos. Pero apariciones públicas que yo pueda pensar en estos días, hace poquito, les estoy hablando como de 2 años o menos, en Siria sucedió que había una iglesia ortodoxa siria donde se habla de hecho hebreo y habían un grupo de monjas allí y estaban bombardeando la ciudad y ellas comenzaron a rezar. Era hora de rezar. Y las monjas menores le preguntaron a la besa, le dijeron, bueno, ¿rezamos o nos vamos, huimos, qué hacemos? Y ella le dijo, no es hora de rezar, pues vamos a rezar y que la Virgen nos proteja porque no hay nada que podamos hacer. Entonces se pusieron ellas a rezar y al otro día vino el general musulmán que estaba atacándolos a ellos, vino al monasterio llorando, diciéndoles que en la noche anterior él había disparado 2 bombas o 2 proyectiles para el monasterio y que él vio como una mujer se apareció en el cielo. Vio cómo se apareció ella y ella abrió sus manos así, agarró los proyectiles y los proyectiles se hicieron pequeñitos en la mano de ella hasta que desaparecieron. Y creo que luego de ella salieron 3 palomas y él fue hasta allá y se convirtió también a cristiano. Yo voy a tratar de dejar estas apariciones abajo en la sección en la descripción del video porque por si quieren leer mejor los detalles, porque yo les estoy diciendo lo que yo recuerdo y puede que esté dejando detalles y eso. Pero hay muchas apariciones de la iglesia ortodoxa, de la Virgen María. Otra cosa es que la iglesia ortodoxa, creo que la católica también dice esto, que no tienes que creer en un milagro para ser ortodoxo. Y no debería ser el milagro lo que te hace ser ortodoxo tampoco. Por ejemplo, si hay una aparición de la Virgen y ustedes la quieren creer, la creen. Si no, pues no la creen. Todo depende de ustedes.
no es necesario. Y esto es para evitar que se forme el fanatismo de, pues, de que seguimos a esta aparición o a esta aparición, porque recuerden, todas las apariciones en la misma persona. Es la Virgen María que se está apareciendo en diferentes lugares. Ella en la Iglesia Ortodoxa no se aparece como, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ella cuando se aparece y le dicen la Virgen de Candelaria o la Virgen de Guadalupe o la Virgen del Rosario incluso, y aparece diferente y se ve diferente en cada una de esas ocasiones que se aparece. Ella no hace eso en la Iglesia Ortodoxa.